Muy buenos días a todos, amados hermanos, sean bienvenidos acá a este programa Echando la Red. Hoy, pues, en este viernes 19 de junio de este año 2020, sean todos bienvenidos acá, pues, a Iglesia de Cristo Luz de las Naciones. Estamos, pues, con un programa lleno de bendición y el Señor nos ha regalado, pues, unos temas sumamente hermosos, ¿verdad, hermano? Unos temas, pues, gloriosos que no sé incluso a cuál haya sido el alcance que nosotros hayamos podido tener. Pero es que el Señor tiene ahí sí que preparadas todas las cosas y uno realmente, como dicen, uno se queda hasta con la boca abierta, ¿verdad? Porque uno se sorprende, porque nuestro Dios es así. Pero es que nuestro Señor quiere mostrar ese poder, esa misericordia hacia todos. Y hoy queremos, pues, presentarles a un tema, pues la segunda parte del tema que hablamos la semana pasada acerca de la violencia juvenil. Como les digo, pues mi nombre es Jorge Vázquez. El día de hoy está aquí conmigo, pues, mi hermano Marvin. Muy buenos días, hermano Marvin, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor les bendiga, hermanos. Realmente hablamos cosas muy interesantes la semana pasada y, y vimos realmente cómo es que esa situación de la violencia dentro de nuestro corazón, cómo se va formando en nosotros, cómo es parte de absolutamente todo lo que nos rodea. Pero en esta oportunidad queremos hablar del trasfondo humano. Empezamos a hablar un poquito de esto hace 8 días, pero ahora vemos, hermanos, cómo el trasfondo de todo, y estamos hablando específicamente ahorita, hermano, empezamos a hablar en esta etapa de las pandillas, de las tribus urbanas, de todos aquellos situaciones donde los jóvenes, incluso muchos se salen de su casa, muchos se agrupan, porque ¿qué es lo que pasa cuando se salen de su casa? Sea un lugar cristiano o no, ellos se quitan la protección de su casa. Así es. ¿Verdad? Se quitan lo que... cuando alguien molesta en la casa, sale el papá a ver qué es lo que pasa. Entonces, el papá es el que está al frente, pero los jóvenes salirse de su casa se quitan esa protección. Es como que en medio de la lluvia uno apague su sombría. Sí, cabal. Pero entonces le cae todo a uno. Entonces, a eso nos referimos ahorita. ¿Y por qué? ¿Por qué llevamos la cuestión tan adentro? Porque al igual que lo que pasaba con las drogas, esto es un poco a poco. Esto es una situación, lleva a otra, esta otra, hasta que la gente termina yéndose de su casa y agrupándose con otras gentes. Entonces, adelantito vamos a ver la historia de un héroe de la fe, ¿verdad? Es uno de los jueces, y vamos a ver qué fue todo lo que él le sucedió, que va a ser como una base para nuestro estudio. Pero ahorita vamos a hablar de puntos bien importantes, porque cuando la gente se sale de su casa, cuando llega a ese extremo, entonces suceden muchas cosas fuertes, y uno de esos son los abusos. Porque la gente cuando vive en la calle, cuando vive en otras situaciones que no son su casa, que sé yo, muchos habitan en una casa deshabitada y se llegan a meter todos, y otros pues buscan otros lugares abajo de los puentes, qué sé yo, y muchas situaciones, o simple o sencillamente depende de la capacidad económica, se van a alquilar una casa o un apartamento entre varios, pero fuera de casa y fuera de la protección suceden muchas cosas. Y uno son los abusos, el abuso sexual, físico, psicológico. Entonces, vemos en segunda de Samuel la historia de un varón que fue prácticamente, cuando huyeron, lo soltaron y quedó lisiado de los pies. Entonces él pasó toda su vida lisiado, a expensas. Él vivía en otro lado, fuera de su lugar donde nació,
Dice la palabra del Señor, y estoy hablando de Mefiboset, que él fue rescatado de Lodebar, de un lugar lejano al lugar donde vivía el rey. Pero entonces ahí él fue abusado, fue abatido, realmente le sucedieron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se quitó de la protección de su casa. Y quizá en el caso de él, pues él huyó por la muerte del rey, pero pues eso le trajo muchas situaciones a su vida. Y pues ahí podríamos hablar de falta de educación, y que es un aspecto, hermano, bien importante dentro de nuestro entorno cultural. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes que se van de casa ya no vuelven a estudiar. Y pareciera algo tan, si me gradúo o no me gradúo, ¿qué? Pero realmente ahí es donde empieza la falta de oportunidades, hermano, ¿verdad? Sí, así es. Fíjese que realmente eso es lo que tocábamos la semana pasada, ¿verdad? Cómo es que pues estos factores, ese trasfondo humano que se tiene, pues expone en este momento pues a las personas, o en este caso a los jóvenes, a una violencia, pues a veces, si lo puedo mencionar de esta manera, pues tal vez hasta severa, porque no solamente se expone a que ellos sean pues violentados, sino que ellos también se vuelven pues violentos, unos pues portadores de violencia, ¿verdad? O sea, todo lo contrario pues a lo que pues como jóvenes acá en Iglesia de Cristo de las Naciones decimos, ¿verdad? Que seamos portadores de la luz. Realmente se vuelven portadores de violencia, y esto es algo sumamente así que lamentable para los jóvenes. Como decía nuestro hermano, pues puede ser por abusos, falta de educación, la drogadicción, que pues agotamos un tema acerca de las adicciones, ¿verdad, hermano? Pues hace pues 3 semanas aproximadamente. La falta de oportunidades que se generan, o sea, todo esto va como en un eslabón, ¿va? Eso es lo que estábamos hablando, ¿va? O sea, se van todos los factores, ¿va? A veces se presenta uno, y entonces ese uno, si se acaba, pues ya no se presentan los demás. O a veces se presentan dos, pero todo es que se complete todo eso, o se completen tal vez no uno o dos, sino que tal vez se completen 3 factores. Empieza eso, empieza esa violencia, ¿verdad? A veces así empieza. Entonces, y cuando empieza esa violencia se completan los demás factores que hacían falta, ¿verdad? Entonces, hablábamos de eso la semana pasada. Entonces hablábamos de estas faltas de oportunidades, la desintegración familiar. Esto es algo que el enemigo, yo creo que él es la mejor campaña que ha hecho en toda la humanidad, en la historia de la humanidad. La destrucción, la desintegración de la familia la ha hecho, lo vemos desde el principio con Adán y con Eva, ¿verdad? Cómo fue que él realmente desintegró a esa familia que hizo el Señor. Él realmente la desintegró, y es que eso es algo que pues si el Señor no está en ese asunto, ¿verdad? Pues realmente pues ahí sí que no sabremos qué se podría hacer. Pero también está esto, y esto es la falta de amor. Entonces, qué importante es entonces que los jóvenes, que aquellas personas que tal vez han estado en una familia o han estado con abusos, es porque han tenido falta de amor. La desintegración familiar, ver un niño tal vez, qué sé yo, a los 4 años, ver cómo su mamá y su papá se pelean, incluso se llegan hasta los golpes, y llega un momento en el cual pues uno de ellos se va de la casa, o los dos se van de la casa porque ya no se aguantan, y él queda como en un limbo, ¿verdad? Eso desata pues cierta violencia en el joven, porque bueno, es un niño todavía pues, pero cuando crece ese resentimiento empieza a aparecer. Como decíamos la semana pasada, que el Señor nos poniera que cuando un niño está ahí, pues crece en una atmósfera, ¿verdad? De suma protección. Y como decíamos, no está escrito así tal cual, ¿va? Pero lo podemos discernir, porque cuando uno llega a la etapa de adolescencia, como con todas esas cosas que se fueron desarrollando dentro de la niñez, empiezan a explotar. Entonces se abre la puerta como decíamos aquí, a una falta de educación, a la drogadicción, a la falta de oportunidades, la desintegración familiar, la falta de amor. Todas esas cosas se empiezan a presentar en una adolescencia, y es cuando más necesitamos tener
que una seguridad, que se nos alejemos de las drogas, que se nos abre el mundo, digamos, por decirlo así, para las oportunidades, que tengamos amor. Es una etapa en la que más la necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos más expuestos a que carezcamos de ello, ¿verdad? Gloria a Dios. Y fíjense, hermanos, que es tan precioso esto que realmente la Biblia es nuestro manual de vida. Y les digo esto porque hay una historia en la Biblia que narra y que encierra realmente todos los puntos a los que se puede llegar como humano y las consecuencias que se tienen. Y es que pues el Señor nos lo dice de una manera, con una historia, con un cuento, pero realmente tiene mucho contenido, y esa es la historia de Jefté. La historia de Jefté, y lo leemos en Jueces 11, si quizás usted me acompaña, o por ahí aparece en la pantalla. Dice, y Jefté Galaadita era un guerrero, mire, era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté, y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de vuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres indignos se juntaron con él y salían con él. En otras versiones dicen que delinquían con él, que salían a hacer fechorías, dicen otras versiones de la Biblia. Entonces, mire el detalle, él huyó de sus hermanos y se fue a juntar con gente, pero ¿con qué tipo de gente se juntó? Se juntó con gente indigna, con gente herida, con gente como él, con gente similar a lo que él estaba sintiendo. Entonces, yo no sé si platicamos esto la vez pasada, creo que sí, con lo de las drogas, pero realmente uno busca a las personas que son más o menos con las mismas características de uno. Usted llega por primera vez al colegio, a la universidad, ¿con quiénes se junta? ¿Quiénes busca? Al cabo de un tiempo ya tiene su grupito y son muy afines. Entonces, eso sucede también con la mayoría de violentos. Se juntan con otra gente violenta. ¿Por qué? Porque tienen cosas en común, porque tienen cómo acuerparse. Cuando un estado pasa a ser de otro estado, de otro país, parece que son 100 años que tiene la gente para venderle sus tierras a los de este otro lado del país y ellos retirarse a su verdadero país. Pero cuando la gente se queda y no venden, realmente se rodean de gente que no son de su cultura, que no son, entonces empiezan a verlos mal, y ellos tienden a juntarse para defenderse de la demás gente. Por ponerle un ejemplo, lo que pasó en Los Ángeles. Los Ángeles pertenecía a México, y de repente, por XY situaciones, pasó a ser de Estados Unidos. Entonces la gente que habitaba en Los Ángeles, que era mexicana, tuvieron 100 años para vender su propiedad e irse de ahí. Y muchos no lo hicieron, algunos no lo hicieron. Entonces se quedaron en México, pero entonces a ellos ya los miraban mal. ¿Por qué? Porque la demás gente de Estados Unidos empezó a comprar tierras y a venirse a este lugar, pero eran la mayoría. Entonces quedó la minoría, que eran mexicanos nativos de ahí, que habían vivido ahí, tenían sus raíces ahí, pero pasaron ellos a ser como los extranjeros. Entonces todos los demás los miraban mal a ellos. Y entonces ellos tuvieron que juntarse. ¿Por qué? Porque tenían cosas en común. Pero a partir de que empezaron a juntarse, si el asunto no es de Dios, y por eso la palabra es bien clara cuando dice alejados de Dios nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque ellos se defendieron de la violencia. De alguna forma,
todo eso era violencia. Y cuando no te dejan entrar a un lugar porque tienes el pelo negro, eso es violencia, de alguna forma es una violencia psicológica. Entonces ellos sufrieron tal violencia que ellos empezaron a responder con violencia. Y de ahí surgen los grupos, las pandillas se decían antes, ahora maras. Ahí surgen las pandillas, ahí los jóvenes pues ya empieza todo este asunto, pero vemos que la Biblia lo narra de una forma preciosa acá en el ejemplo de Jefté. Y entonces, hermano, empezamos con el hombre violento. Amén, sí, así es. Y es que lo que pues aquí nos encierra la palabra de Dios son cuestiones, pues son unos puntos que vamos a ir viendo. Y el primero de ellos es que él era un hombre violento, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Ezequiel capítulo 18 y verso 10 dice: pero bien, puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida, que no siga su ejemplo y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonra a la mujer de su prójimo, oprima al pobre y al indigente, robe y no devuelva, la prenda al deudor y eleva plegarias a los ídolos e incurra en actos repugnantes, que, además, preste dinero con usura y exija intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber incurrido en estos actos asquerosos, será condenado a muerte y de su muerte solo él será responsable, dice. Entonces, qué tremendo lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cabalmente, esta situación que nos habla aquí la palabra de Dios, en cuanto a todas las características y todo esto, lo que el Señor, lo que pues dice acá, pues el hijo de violento y homicida, entonces, que participe en los banquetes y que haga esto, que robe, que robe al indigente, al pobre, que lo oprima, dice. Entonces, esta parte dice, claro, él no puede vivir. Entonces, alguien me dirá, pero entonces, ¿me estás decretando la muerte? Me dirá alguien. La verdad es que yo no. Yo no soy realmente, es la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra nos da oportunidades, nos da pues ahí sí que una de esas es el perdón que viene parte del Señor, ¿verdad? Pero ya vamos a ir adelantándonos a eso, hermano. Fíjese, hermano, que hay un detalle ahí bien importante. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros hacemos la obra del Señor, cuando nosotros hacemos las cosas con la guianza del Señor, ¿a quién nos aferramos? Al Señor. Pero el hombre violento, el que acá dice que es violento y homicida, aquí lo dice bien, ¿verdad? Entonces, ¿él a quién puede aferrarse? Él no va a ir con el Señor. Decía una vieja canción, hermano, una vieja canción, que no basta rezar, decían, ¿verdad? Porque también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños de Vietnam. Así cantaba, así rezaba, cantaba esa canción. Entonces no se puede. No le puedo decir yo, Señor, dame la fuerza, dame el valor para ir a matar a alguien. O sea, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente el hombre necesita de algo superior. El hombre necesita de Dios. Entonces, ellos también necesitan de algo superior. Necesitan de Dios, no lo saben. Pero como están haciendo las cosas contrarias, entonces necesitan tener un respaldo. Y entonces es bien importante porque aquí dice que empiezan con banquetes idolátricos. Entonces la gente empieza a buscar algo que lo respalde, algo grande que lo respalde. Y es de esa cuenta que la mayoría de pandillas ya formadas, de maras y de todo ese tipo de tribus urbanas y todo eso, empiezan a buscar las cosas esotéricas o empiezan a buscar las cosas de brujería, empiezan a buscar a otros dioses. Y vemos que la mayoría, por ejemplo, de narcotraficantes pues alaban a la muerte, ¿verdad? Sí. O a la bestia. O a la bestia, empezamos a caer de que muchas de las pandillas pues tienen sus ídolos, se vuelven satánicos y empieza ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque el hombre realmente necesita un ser superior y ellos no lo saben canalizar, y como están haciendo lo malo, no pueden buscar a Dios para que los respalde con todo esto, ¿verdad? ¿Qué punto tan interesante el que toca aquí, pues, hermano Marvin? Porque fíjese que esto de que el hombre necesita siempre
a un ser superior y mira, eso no es cierto, yo no necesito. Pues fíjate que sí. Vemos un ejemplo ahorita sumamente claro que se ha ido dando, pues por ejemplo con el humanismo, ¿verdad? Entonces, algo que se ha decretado es de que incluso se ha ido pensando y se ha ido fraguando pues, desde el siglo pasado, por ejemplo, un solo gobierno a nivel mundial. Mira, te va a poner conspiranoico, hermano. No, no es eso, sino que realmente el ser humano necesita siempre un poder superior. ¿De dónde basó esto? Miremos ahí sí que nuestra regulación legal en cualquier país. Aquí en nuestro caso pues es un presidente, al cual pues representa toda Guatemala. Pues en algunos otros países hablaremos de primer ministro, pero siempre necesita a alguien superior que comande a todos, ¿verdad? Entonces que se sujete. Por ejemplo, lo que se dice, pues tenemos pues una crisis económica, el gobierno tiene que ir a hacer esto. Entonces aquí en lo que nos contaba el hermano Marvin de estos hombres, es que ellos buscan realmente algo que los empuje a ser más violentos. Es más, hasta que le exija ser violentos, ¿verdad? A eso podemos resumirlo, ¿verdad? En que esa violencia, leamos la deidad o esto, o lo que ellos adoren, les exija ser violentos, que les exija a ellos, qué sé yo, dar muerte a una persona, robarle, asaltarlo, estarlos extorsionando incluso. Se le exige la propia potestad, incluso por darle sus ofrendas y no tiene, entonces, ¿qué es lo que hace? Se comporta de una forma violenta y el primero que encuentra, bueno, dame lo que tenés, si no te mato. Entonces, ¿por qué? Porque si no están ahí, pues creo que como que como que se les corta la protección que aparentemente estos ídolos dan, porque a veces hasta así lo hacen, ¿verdad, hermano Mario? Sí, por pura protección. Entonces, aquí esto pues podríamos decir que es como una pelea entre el bien y el mal, ¿verdad? Pues algo así, porque si nosotros nos acercamos al Señor, el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice todo lo contrario. Miradme a mí, ¿verdad? Que soy manso, ¿verdad? Y humilde de corazón, creo que sí dice, ¿verdad, hermano? Así dice la palabra. Entonces, es todo lo contrario a un hombre violento. El hombre violento, ¿qué diría? Miradme a mí, yo soy violento y pierdo los estribos rápidamente. Ese es un hombre violento y ese es el hombre el que habla aquí. Pero no solo eso, sino que también miro que también es astuto. Y eso es algo que se manifiesta en las personas que son así. Pero ¿qué nos dice la palabra? Mirad, Dios envía como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, dice, sed astutos como una serpiente, pero mansos como paloma, dice. Entonces hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos cambia totalmente. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en la humanidad? La humanidad también se ha vuelto violenta, hasta el punto de que se ha vuelto común, por ejemplo, las muertes. Antes era, mataron a una persona. Ahora es, ¿cuántos hubo? Hoy hubo más que ayer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha vuelto así. Pero el Señor realmente nos está trayendo un momento de misericordia hacia todos nosotros. Gloria a Dios. Y fíjese que el verso 13 dice un punto bien importante, porque dice que además preste dinero con usura y exija intereses. Acá lo vemos de una forma figurada y podríamos decir, y además exige Mordida. Exige, ajá. Y si no se le paga, pues hay que darle más. Entonces, ¿qué ha pasado con las extorsiones, hermano? Incluso la gente que extorsiona se ha llegado a quejar, es que ya no tenemos lo de antes. Entonces, denle pues, pero salió la noticia en la televisión, donde ellos exigían que cuando se comenzara que se pusieran a reponer lo que no habían dado en todos estos meses. Entonces están cobrando intereses, están cobrando usura. Y fíjese que lo interesante de esto es que dice, ¿tal hijo merece vivir? Claro que no. Entonces vemos una situación acá, hermanos, porque dice, al principio dice que tenga un hijo violento, habla de padres que tengan un hijo violento.
Entonces la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días, ¿verdad? Para que te vaya bien y para que se alarguen los días. Entonces, ¿qué pasa si no honras padre y madre? Y empiezas a hacer todo esto, que tus días se te acortan. Entonces, el pueblo de Israel los apedreaba y morían. Ahora no los apedreamos, estamos en otra dispensación, ¿verdad, hermanos? Pero ellos solitos se exponen a la muerte. Si miramos la vida de un marero, es muy corta. Entonces ellos incluso tratan de vivir al máximo todo lo que se pueda mientras son jóvenes, mientras están en el asunto, y por eso son tan atrevidos, por eso son tan osados, por eso no les interesa, porque saben que van a morir jóvenes. Pero ¿quién les dijo? Leyeron la Biblia y no, sino que la misma ley los como que los convenciera de eso. Es algo bien bonito. Cuando uno está haciendo las cosas mal, uno sabe que está mal y que le va a caer. Y no porque Dios sea un señor con chicote, así como lo presentaban, sino que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y ellos saben que han matado, que han hecho, que han deshecho, y saben que eso les viene a ellos. Entonces tratan de vivir la vida, saben que su vida es corta y tratan de vivirla así. Y por eso para ellos es un honor cuando los agarra la policía. Sí, fíjese, hermano, que es interesante, porque fíjese que este punto yo lo pensaba hace bastante tiempo. Veamos incluso la música que estas personas escuchan. Siempre el rango se mantiene en algunas edades. Y hace poco, pues, había uno que había sido encarcelado, pero hace como 2 o 3 semanas, si no estoy mal, salió de la cárcel. Entonces todos estaban alegres que salió y que no se quedaba. Pero yo digo, hace, qué sé yo, hace unos 5 años y mucho, si alguien pasaba esto, era una bomba. Y decía, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Qué es aquí? ¿Qué lo otro? Pero esta vez fue distinto. Dice que hasta lo alabaron. O sea, estaba hablando de las personas que se mueven en ese mundo, en ese tipo de música, lo alabaron. Dijeron, la salió, qué alegría, vamos a ver cuáles son sus nuevos discos, por ejemplo. Entonces, incluso, como les decía, la moda que en ese ambiente se maneja, solo va a cierta edad. Y a ver, qué sé yo, a alguien tal vez de unos 30, 40 años vestido así, ya da vergüenza, ya da pena. Pero fíjese que cabalmente, como usted decía, o sea, siempre es cierta edad y mueren jóvenes, cabal. Digamos, perdone que tal vez hable mucho de la música, pero si hablamos, como por ejemplo los videos, ¿cómo se muestran? Siempre un rango de edad constante. Y después de ese rango de edad, como que aparece uno nuevo, y aparece uno nuevo, y aparece uno nuevo, o aparecen varios nuevos. Pero siempre es eso, se mantiene en esa juventud, como dicen, eterna. ¿Por qué? Porque sus días, ahí sí que, no es que estén contados, pero como dice aquí la palabra, podrá morir joven. Y eso que nos decía el hermano Marvin, de que por eso que son tan osados, es cierto. Son así tan aguerridos, tan violentos. Dice, hasta en las películas miren, se empezaron a pelear allá tal y cual, están peleándose y no sé, vamos a ver, y todos salen corriendo, y si va perdiendo el que es su amigo, salen a auxiliarlo supuestamente, acrecentando, qué sé yo, y después en eso, pues por estarlo golpeando muere. Homicidio en riña tumultuaria. Imagínense. ¿Por qué? Por una aparente amistad, por una aparente, como decía, asociación. Pero todo porque fue por esa violencia que se mantiene en todos ellos. El estar así siempre, mostrarse como los más machos, los más grandes, que ellos pueden. No se trata de eso. No podemos hacerlo así, porque la palabra de Dios no lo dice así, no nos dice eso. Realmente, cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz, dice. Imagínense. Pero ellos no anuncian la paz,
ellos anuncian un mundo lleno de libertinaje, lleno de esto, pero no podemos. Realmente hoy lo que anhelamos es el Señor Jesús, y que nos dé esa paz, y que todas aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón las saque. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mi hermano, ¿cómo hablarle a un hombre violento? Entonces la palabra nos habla en Samuel 22, 49 al 51. Yo lo invito a que lo lea y lo analice, pero vamos a hacer aquí una sinopsis. Y la Biblia nos enseña que David se enfrentaba a personas violentas, pero lo hacía a través de la unción de Dios. Entonces, al igual que Jefté, David tuvo que salir huyendo de la casa del rey. Él era el esposo de la princesa, pero tuvo que salir huyendo. Y le hicieron injusticias, tenía para amargarse. Pero ¿qué pasó en la cueva de Adulam? En la cueva de Adulam también llegaron gente amargada. Se juntó gente y pasó exactamente lo mismo que con Jefté. La diferencia es que Jefté estaba amargado, pero David era el dulce cantor de Israel. Entonces nosotros, ¿cómo le vamos a hablar a una persona violenta? Tiene que ser a través de la dulzura que el Señor nos da, a través del amor que el Señor nos da. Entonces, a una persona violenta, dicen en el punto B, no podemos hablarle con palabras duras, sino que demos la palabra blanda, aplaca la ira. Entonces, no podemos nosotros contra la misma, con la misma arma atacar. Entonces, en el pueblo de Israel una vez pelearon contra sus enemigos. Yo creo que eran los... bueno, ahorita lo olvidé. Pero entonces los enemigos dijeron, es que el Dios de los de Israel es el Dios de los valles. Entonces presentémosle batalla en los montes. Entonces, en esta historia, pues, igual en los montes o en los valles, el Señor le dio el triunfo a Israel. Pero el asunto es entonces, hermanos, de que ellos sí dijeron, bueno, en los valles ellos son buenos, pero entonces llevémonoslo a nuestro territorio. Porque ahí tenemos nosotros mejor perspectiva. En los montes, nosotros estamos acostumbrados a pelear en los montes y no en el valle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros presentamos una batalla al nivel en lo que ellos están, nosotros llevámosles de perder. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos violentos, estamos llenos del amor de Dios, entonces llevárnoslas de violentos va a ser difícil, ¿verdad, hermano? Sí, así es. Y es que esto es hasta una estrategia que nosotros podemos usar, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Una estrategia que nosotros podemos implementar al momento de hablar de una persona, porque a veces uno dice, ¿y cómo le hablo? O sea, uno se pregunta ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a veces uno no sabe y cómo, por ejemplo, hablando de esto, echando la red, cómo nosotros nos acercamos a hablarle del Señor. Por ejemplo, entonces realmente ahí tenemos que ir con la unción del Señor. Ir presentándonos ahí. Y un ejemplo de esto era pues lo que nuestro pastor César y el hermano Rodrigo hablaban el día de ayer en cuanto a David y Goliat. Realmente David conocía realmente, ahí sí que podemos decirlo, que conocía un poco de violencia, pero no era una violencia así como la que estamos hablando ahorita, sino que realmente él sabía que debía hacer, pues, mostrarse valiente. O sea, él pues venía y agarraba los osos y los leones y hasta les quebraba la quijada y todo esto. Entonces, ¿qué sucede cuando está con Goliat? Realmente él no le empieza a decir, tú eres aquí, tú eres allá. No le empieza a decir eso, sino que le dice, hoy el Señor me ha entregado te ha entregado en mis manos, le dice. Solo eso le dijo. Entonces, y todavía le dice, ¿y cómo vienes a mí a tratarme como un perro? Le dice Goliat, le dice. Y le dice David, pues
No, fíjate que yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, le dice, en el nombre del Dios de Israel. En ese nombre vengo. Entonces, eso es lo que me gusta, cómo es que ellos se fueron al frente de batalla, se acercaron. Pero vino David, sacó su onda y, ¿cómo se llama? ¡Pa! Pinguín. Pinguín. Entonces, cayó Sansón, pero ¿por qué fue? No es que él haya respondido a la provocación de David, porque David no lo provocó. Quien estaba provocando era Sansón, perdón, Goliat. Pero ¿qué sucedió en este momento? Él iba, como decía el hermano Marvin, él iba con la unción del Señor. Él iba ahí y con esa unción, porque él sabía y él tenía la confianza que el Señor iba con él. Pero ¿qué hubiera sido si no? Sino que si hubiera dicho, está grandote, mejor me voy. Ni siquiera supiéramos quién fuera David. Pero eso es otra cosa distinta. Pero es que, vamos a eso, él fue con la unción del Señor. Gloria a Dios. Entonces, pasamos al punto B, ¿verdad, hermano? Que sí. dice, no podemos ir a hablarle a un hombre violento con palabras duras. La Biblia indica que debemos usar palabras blandas. Pero esto pues lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 15, verso 1 al 2. Palabra blanda de sabiduría. Y Proverbios 29, 23, humildad, no tener miedo. Segundo Samuel 22, 49 al 50. Pues volvemos igual aquí con Samuel, ¿verdad? Pero es eso, cómo es que platicamos esto en una oportunidad, ¿verdad? Cómo es que es necesario sacarlos de su entorno, porque ellos conocen. Entonces, esos que, como dicen a veces, él me decía una y yo le decía 10. Él me decía 10 y yo le decía otras 20 más. Entonces, no se trata de eso tampoco. Se trata de, tal vez él me dice ciertas cosas, no, es que mira, pues, se trata de esto, incluso hasta tener paciencia para enseñar, ¿verdad? Para ir a hablar y como dicen, ir a picar piedra. Porque eso es lo que sucede, porque ellos están, o sea, en su corazón han sido endurecidos. Pero ¿qué sucede cuando viene el Señor y con su amor y los toca? Son quebrantados. Son quebrantados porque el Espíritu de Dios está empezando a obrar, pero no es por nosotros mismos, sino es porque el Señor nos está llevando y nos está llevando y nos está llevando. Y ahí sí que como David, vamos a enfrentar a ese gigante tal vez, a ese hombre fuerte incluso, pero el Señor nos lo entregará a las manos, no para decir, yo lo derroté, yo lo vencí, no, sino para que muchos conozcan que el Señor puede cambiar hasta perdón la palabra, hasta lo más aborrecible en cuanto a la sociedad. Porque si nosotros nos ponemos a analizar dentro de una sociedad, hablando pues en nuestra Guatemala, a un marero es alguien temible y a la vez aborrecible. Temible porque este me va a matar, y aborrecible, cómo los odio, yo no los quiero, yo no sé por qué existen, etcétera. Entonces empieza eso, son aborrecibles. Pero ¿qué pasa cuando uno les llega a decir, mira, fíjate que el Señor te ama, fíjate que el Señor te quiere dar a ti una nueva oportunidad, quiere darte a ti? O sea, yo creo que eso empieza, como dice, a rascar y a rascar y a rascar, a rascar y a rascar. ¿Para qué? Para que ese corazón sea quebrantado y se llena la presencia del Señor. Amén. Y fíjense que en el punto 6 dice, tenemos que hablarle con confianza y seguridad que Dios está con nosotros. Los violentos tratarán de intimidarte muchas veces, pero nuestra preparación es una vida de integridad y rectitud. Entonces, yo recuerdo hace algunos años, hermanos, yo andaba en Escuintla y en el parque yo venía subiendo unas gradas y venía alguien bajando las gradas. Venía alguien grandote, tatuado, ¿verdad? Con playera sin mangas. Y yo le di un tratado y le dije que el Señor te bendiga. Y se paró y se me quedó viendo a los ojos y no me recibió el tratado. Sino que me dijo, sabes que yo aquí soy el que mando. Que si yo quiero vivís y si yo quiero vos morís. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él trató de intimidarme. Y hermanos, no es que yo sea bien valiente, no es que yo, pero cuando uno va bajo la protección de Dios, es el Señor quien toma, es el Espíritu el que lo toma a uno. Entonces nosotros nos ponemos en las manos de Dios y Dios obra por medio de nosotros. Porque yo recuerdo que le puse la mano en el hombro y le dije, papito,
el único que tiene la autoridad sobre mi vida es el Señor. Él es el que me da la vida y el que me dice cuándo vivo y cuándo muero. Pero eso mismo lo tiene contigo. Y el Señor quiere que vivas. Y el Señor quiere que vivas y que tengas una vida en abundancia. Y yo empecé, hermano, a hablarle del amor del Señor y empecé a hablarle. Entonces, ¿qué pasó? Que si yo vengo y le decía, pues si vos querés, entonces yo me meto al terreno de él. Así es. Pero cuando yo empecé a decirle que Dios era el que tenía control de su vida y que Él quería cambiarlo y de crear cosas nuevas, y empecé a hablarle del amor de Dios, ese tipo se estaba crecido y entonces lo que hizo fue no soportó y me dijo, buena onda vos, seguí haciendo la obra, y se fue. Y se fue. Pero yo estoy seguro que el Señor tocó su corazón y que lo que sucedió ahí, hermanos, es que se le presentó una pelea con armas que él no conocía. Los mayas, los mayas con sus lanzas y los conquistadores con sus cañones. Entonces, por mucho que los otros tuvieran estrategias y que tuvieran lo que tuvieran, el cañón era un arma que ellos no conocían. Era algo totalmente nuevo para ellos y esa era su desventaja. No lo conocían. Ahora, ¿qué pasa cuando en Europa se enfrentaban cañones contra cañones? Que ahí era cuestión de estrategia, de movilidad, de estrategia, de puntería, qué sé yo. Porque conocían las armas, están arma con arma, pero cuando a alguien se le presenta un arma que no conoce, y el arma que utiliza el Señor para hablarle al hombre violento es el amor. Así es. Es el amor de Dios. Amén. Así es. Entonces, el siguiente punto es fuerte, hermanos, porque dice que era hijo de una ramera, un hijo bastardo. Ahora, yo no quiero decir que todo hombre violento es hijo de una ramera y que es un bastardo, no. Sino, miren, el Salmo 51:5 dice David, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿a qué vengo con todo esto, hermanos? Por alguna razón, el toro es muy fuerte, muy bravo y es aguerrido, pero cuando lo capan, se vuelve manso, se vuelve un buey, ¿verdad? Un manso, un buey. Entonces al buey ya lo pueden llevar, lo pueden traer, pueden hacer con él lo que quieran. ¿Por qué? Porque le quitaron su fuerza, quitaron su violencia. ¿Y qué fue lo que le quitaron realmente? Fue lo sexual. Entonces, hay un link entre lo sexual y la violencia, muy grande, muy grande. Hay el que se siente potente, se siente violento. El que se siente impotente quiere, por medio de la violencia, tratar de sobrellevar eso. Entonces, realmente hay un asunto ahí muy, muy importante, hermano, que realmente es una situación fuerte, pues, hablando en esos dos sentidos, la violencia y lo sexual. Entonces, acá habla no precisamente de hijo de una ramera, sino que habla de alguien que tiene problemas sexuales. Y eso hablo desde casa, porque David habló acá respecto a su casa. Habían problemas en su casa. Habían pecados sexuales en su casa. Entonces, ¿cuántas casas no tienen ese problema? Y de ahí viene esta parte de la violencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hermanos, Dios, es difícil poner estos ejemplos, pero hay lugares donde pues hay un solo cuarto para todos. Sí. ¿Verdad? Hay un solo cuarto para todos, entonces ahí sucede todo lo que tiene que suceder. Entonces los menores ven lo que o oyen, o sienten, o escuchan, o ven lo que hacen los grandes. No quiero ser más específico, pero ocurre. Entonces,
cuando hay infidelidades o cuando hay cosas así, a veces también se pone de manifiesto en esos lugares, en esa forma de vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hijos, por ejemplo, los hijos crecen con una incapacidad de poder alegarle a su mamá que quizás la vieron con otro que no era su papá. Entonces, eso crea un problema sexual, o sea, crea un problema psicológico. Y ellos no pueden sacarlo a luz, no pueden, y eso agrupa violencia, pone violencia dentro de nosotros. Pues es la forma en la que sacamos, es con violencia. Entonces, por lo regular, el violento tiene ese tipo de problemas en casa. Ese, hermano, que es interesante este punto, porque no solo, pues, no es que atacamos esto, pero aquí podemos hablar incluso de abusos que se presentaron al niño o incluso a la niña, y por eso es que es tan violenta o violento. O sea, no solo pues el ver o el escuchar o solo eso, pero el que se lo hayan hecho a una persona también pues regenera cierta violencia. Pues ahí sí que depende de cada caso también, porque hay quienes pues se hacen como una bolita, ¿verdad? Y solo para sus adentros y entonces no dejan pasar nada más. Pero también están aquellos que cualquier cosita, y más si es de índole sexual, explotan y es, no, ¿cómo es esto? Que lo sé qué. O incluso, pues ya tal vez estando casados, presentan ciertos problemas con respecto a ello. Y entonces, ¿cómo responde esto? A través de una violencia. Por cuestiones incluso sexuales, pues perdonen que hable tal vez muy abiertamente de esto, pero se presenta actualmente, se presenta mucho esto. ¿Por qué? Porque ahí sí que la maldad ha aumentado de tal manera que como ahí sí que no cabe duda que como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Se casaban y se daban en casamiento. Y la violencia, porque hay unas versiones que dice así, y la violencia en la tierra, dice en algunas versiones, era mucha. Entonces, realmente en este momento incluso se ha preponderado esto, las situaciones sexuales como tal, se ha preponderado. ¿Y qué sucede? Él se quiere mostrar como el macho alfa, por decirlo así, o se quieren presentar como el que todos los puede, pero esto tiene encerrado, o más bien esto viene de algo, de una situación, qué sé yo, de años atrás, de muchos años en los cuales pues tal vez ni siquiera era algo, una situación así tal cual, sino que se presentó, qué sé yo, un abuso, tal vez en el colegio, un abuso en el trabajo incluso, yo no lo sé. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por distintas situaciones, qué sé yo, incluso por padres que son violentos y empiezan a ejercer esa violencia sobre los hijos o sobre las hijas. Entonces, y a veces del resultado de esa violencia, de esa violación incluso, sale, pues ahí sí que pues hay un fruto, y es ese hijo. Y a veces uno dice, ¿por qué este niño es tan violento? Y eso es lo que hablábamos hace una vez, ¿verdad, hermano? ¿Cómo fue concebido? ¿Cómo fue la manera en que se dio el acto en que él fue concebido? Que tiene muchísimo que ver. Entonces, a veces el hijo pues dice, pero ¿por qué están así? Si yo soy tranquilo, y él salió así, mero inquieto, mero abusivo, mero peleonero. ¿Cómo fue la concepción de ese niño? De eso es lo que más, los que podemos decir aquí. Hijo de ramera, no estamos hablando pues que sea un bastardo, que sea hijo de algo así, no, sino que la manera en la que él fue concebido. De eso estamos hablando. Incluso pues esta es una situación que, pues como les decíamos la semana pasada, esos temas a veces se convierten entre administración y evangelismo, ¿va? Pero es que es parte de esto, que es necesario nosotros pues aceptar al Señor y empezar ese momento de restauración, de reconstrucción de nuestra propia vida, por cuestiones que ni siquiera nosotros hicimos y estamos atados. Por ejemplo, y Jefté, ¿verdad?, estaba pagando los platos que su papá quebró, pero no podemos tampoco culpar a nuestros padres por esa manera que nosotros pues heredamos. No lo podemos hacer, porque nos convertiríamos acaso en jueces de nuestros padres, dice Pablo. No podemos. Entonces realmente es así que hasta de pedir perdón, perdonar,
recibir al Señor Jesús y así que restaurar nuestra vida y nuestra intimidad, tal vez ser restaurada, y que sea el Señor el que nos ayude. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, ¿cómo evangelizar a un hijo que se siente ilegítimo? Y aquí hablamos, hermano, no solamente del hijo que el papá se fue o que la mamá lo abandonó o ambos, sino que realmente hablamos de aquellos hijos que vieron cosas en su casa y que vieron al papá con otra o a la mamá con otro, o vieron situaciones ahí bien difíciles, y entonces dicen: yo aquí en todo esto salgo sobrando. En todo esto aquí yo fui accidente, yo fui esto, lo otro. ¿Y cómo hablarle a esas personas? Entonces, en Juan 1:12 nos dice cómo, dice: presentemos a estas personas que Dios quiere ser su Padre y que a través de Cristo nos da derecho a ser hijos de Dios. Entonces la palabra dice que el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibe le da el derecho de llegar a ser hijo. Entonces, todo aquel que se siente ilegítimo, que crea que aquí en la tierra no tuvo un padre, no tuvo una madre, pues el Señor le dice que si lo recibe en su corazón, Él le da el derecho de llegar a ser hijo. Ahora no dice: me recibe en mi corazón y eres mi hijo, porque eso sería sumamente fácil, sino que le dice, le da el derecho de llegar a ser hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, hermanos? Que entonces el Señor nos da el estartazo, el Señor nos da la oportunidad, nos abre, digamos que jurídicamente nos da nos da el derecho. Nosotros lo tenemos que llegar a ejercer. Sí, así es. ¿Por medio de qué? De recibir al Señor como Padre. Ahora, si yo recibo al Señor como mi Padre, quiere decir que yo lo voy a amar, que yo lo voy a buscar, que yo lo voy a obedecer. Entonces, si yo hago esas cosas, Él me recibe como hijo y tengo todos los beneficios como hijo, que quizá en la vida pues no los tuvimos. Pero una cosa que le pasa a Jefté también es que el rechazo de los padres. ¿Por qué el papá no se opuso a que Jefté se fuera de casa? ¿Por qué no se opuso a que los hijos lo remedaran y lo rechazaran? ¿Por qué? Porque Isaí siempre tuvo de menos a David. Entonces hubo un rechazo. Hablando de Jefté, de su mamá, se mira ahí que ni siquiera se hizo cargo, que no se lo dejó totalmente al padre. Pero vemos que el padre también tuvo su rechazo. Entonces, en cualquier etapa de la vida puede venir ese rechazo, hermanos, pero en el vientre, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y aún cuando uno es adulto, ¿verdad? Pero ese rechazo realmente te hace sentir inseguro, te hace sentir que no eres parte de tu familia, ni siquiera de este mundo. No tienes una identidad como hijo cuando eres rechazado por tus padres. Entonces la palabra nos dice cómo evangelizar a los que sienten rechazo de sus padres, hermano. Sí, amén. Fíjese, esta situación pues del rechazo de los padres es algo que como jóvenes nos aqueja bastante. Y es que a veces quisiéramos tener a ambos padres, o quisiéramos tal vez casos extremos de conocer quién fue nuestro papá o quiénes son nuestros padres. Entonces a veces se dan estos extremos, pero es que esto pues es algo que yo le comentaba con mis hermanos allá en la casa, y es que cómo es de importante entonces que un padre siempre esté, porque quiera o no, siempre tienen en su boca la potestad de bendecir o maldecir a sus hijos. Siempre, siempre. Y como decía el hermano, desde cada etapa, niñez hasta que se muere incluso, tiene que esa potestad de bendecirlos, y siempre influye dentro de la vida de nosotros como hijos lo que nuestros papás digan sobre nosotros. Influye bastante.
Y esto pues se convierte también incluso pues un tema un tanto familiar, ¿verdad? Porque tal vez nosotros fuimos rechazados y entonces el rechazo empieza a regir sobre nuestra vida. Entonces nos rechazamos, ¿yo para qué voy a tener mi familia? Entonces, cuando nosotros buscamos, cuando nos volvemos violentos, por decirlo así, y empezamos, como decíamos, en estas agresiones sexuales incluso, pues siempre va a haber un resultado de eso. Siempre va a haber un resultado, y pues a veces es un hijo, a veces es una hija. Entonces está ese fruto de esa relación. Entonces, ¿qué decimos? Ese no es mi hijo. Entonces, como que se repitió la cadena. Me rechazaron a mí, entonces yo lo rechazo a él. Entonces, aquí uno dice, pero ¿y cómo le hago yo para cortar esta cadena? Como que cabal es lo que nos atañe ahorita. ¿Cómo evangelizar a gente que siente rechazo de sus padres? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo entramos a ver esto? Y es algo que tal vez nuestro hermano Mario nos ayuda ahí. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, hermano, que en Lucas 15, del 22 en adelante, nos cuenta la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, pues, el hijo menor de repente le dice al padre, yo quiero la parte de mi herencia. Se la dan y se va, hermano. Se va a vivir una vida perdida. Entonces, se gasta todo lo que tiene, y en la ciudad lejana donde está, hay un hambre terrible, ¿verdad? Hay una hambruna. Y pues él sin dinero resulta comiendo con los cerdos, ¿verdad? Es ahí donde reacciona y regresa a la casa del padre. Él reacciona y dice, en la casa de mi padre hay muchos lugares, muchas moradas, dice, hay muchos lugares donde todos los siervos de mi papá tienen comida y tienen lugar donde vivir, y yo aquí. Entonces él piensa en su corazón regresar y ser como uno de los peones, como uno de los trabajadores, y regresa. Y resulta que el padre lo ve venir de lejos. Fíjese lo importante, porque el padre nunca fue a buscarlo. El padre nunca le mandó carta diciendo, papito, deja de estar haciendo eso, sino que permitió. Pero cuando regresa, el padre se alegra. Y así como está, así lo recibe. Entonces, hermanos, tenemos que entender y darle a entender a la gente que el Señor Jesucristo, que el Señor, que nuestro Dios nos recibe tal y como somos. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Sintamos lo que sintamos. El Señor no nos va a rechazar, sino que el Señor nos va a venir, como la historia del hijo pródigo, es que el Señor lo vio venir de lejos y corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Y le dijo a sus siervos, tráiganle vestido, tráiganle anillo, hagamos fiesta por él. Entonces, vemos cómo el Señor es un verdadero Padre. El Señor es nuestro verdadero Padre. Entonces, si Él mismo lo dijo, aunque padre y madre te rechazaran, con todo yo te recogeré. ¿Por qué? Porque el amor del Señor es perfecto. Amén. Porque aunque tu padre o tu madre hayan cometido errores y tengan sentimientos encontrados contigo, habría que ver la historia de cada quien, porque eso tiene mucho que ver en cada caso. Pero el Señor no es así. El Señor siempre te va a acoger como tu hijo, y te va a ayudar y te va a llevar por caminos de bien. Amén, así es. Realmente, como dice nuestro hermano Marvin, pues sí que por causa de tiempo, pues vamos a ir concluyendo, pues dejamos pues, para una próxima entrega pues los siguientes puntos, porque fíjense que quisiera terminar con esto, porque muchos jóvenes hoy en día tal vez fueron rechazados y han querido incluso volver con sus padres. Algunos lo intentaron y fueron vueltos a rechazar. Pero creo que a quien realmente pues debe recibir como Padre es el Señor Jesús, bueno, el Jehová de los ejércitos, ¿verdad? A través de su Hijo, Jesucristo. Él es el que te va a dar la oportunidad de pues, llegar a ser hijo de Dios. Pero es que el Señor no te va a rechazar. Alguien me va a decir, bueno, entonces, ¿cómo es que yo me tengo que acercar a Él y Él no se acerca a mí? Bien, se acerca a ti. Es que esto es lo que tal vez a veces no entendemos, ¿verdad? A veces creemos que el Señor se va a manifestar como alguna deidad y va a decir, yo soy el Señor. Que lo puede hacer, pero no lo hace porque si no, pues todos buscarían
imágenes hicieran aquí, es que si no, el Señor no se te presentó así, entonces tú no eres salvo. Porque eso se trata de fe, ¿verdad, hermano Mario? Y es que eso es lo que el Señor viene hoy a decirte a ti: ven, hijo mío, yo no te rechazo, yo quiero acercarme a ti, yo quiero que tú seas completamente mío. Que toda esa violencia que sufriste, todo ese rechazo, tal vez te decretaron sobre tu vida que eres un hijo no deseado, un hijo imprevisto, un hijo que hubieran querido abortar incluso. El Señor no te dice eso, no fue así, porque yo tengo un propósito para tu vida. Y el rechazo que has recibido yo hoy lo quito, pero no es necesario que me recibas a mí. Que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón, que recibas al Señor con todo tu ser y lo abraces, que incluso te permita recibir ese amor que tanto estás deseando, que tanto anhelas, que hoy el Señor te dé a ti esa nueva oportunidad que tal vez tanto deseas, ¿verdad? Amén. Porque hoy el Señor te la está dando, te la está entregando. Y que si tal vez has dicho, pero es que el Señor me va a rechazar, no. Esas son mentiras del diablo. Eso es incluso hasta tus propios pensamientos que te están llevando a la culpa. Y hoy renuncia, y en el nombre de Jesús, así que los atamos y los ligamos, porque el Señor Jesucristo dio su vida por ti. Para que, como decíamos, para que todo aquel que en Él crea tenga vida, ¿verdad? Esta la tenga en abundancia, tenga vida eterna. Pero es ¿para qué? Para que estés con tu Padre, con el Padre de los cielos, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú regreses nuevamente a estar con este Padre que te ha amado con amor eterno, y que desde antes de la fundación del mundo, que incluso cuando estabas en el vientre de tu madre, tu propio embrión vio los ojos del Señor, porque tú has sido escogido. Y tal vez esta violencia que has sido, tal vez siendo llevada hacia tu vida, y tú tal vez hasta has estado huyendo. Y hoy te digo, toma fuerzas y hoy recibe al Señor, porque Él es el Señor el que te va a dar la oportunidad para salir de ahí. Pero es que tú recibas ese milagro que el Señor quiere hacer en tu vida. Gloria a Dios. Y yo sé que el Señor ha tocado tu vida. Yo sé que hay alguna situación dentro de tu corazón que te dice que es el Señor quien va a sacarte del lío, del pleito, de donde sea que estés metido. Yo te pido que cierres tus ojos en este momento. Yo no sé dónde te encuentras, pero de repente puedes hacerlo, y si no, pues según la circunstancia. Pero yo creo que imagines esto, que el Señor viene detrás de ti y te abraza, y que ahorita el Señor te dice: hijo mío, yo siempre he estado a tu lado, y lo que he querido siempre es que tú me brindes tu corazón, que tú me dejes guiar tu vida, que tú me dejes llevarte por esos caminos de bien, que tú permitas que todo lo que te dañó, que todo lo que te hizo daño, que todo lo que te hizo, que dio amargura en tu corazón, que todo eso que te hace ser violento, me lo entregues a mí, porque yo pasé por todo esto y lo puedo vencer, y lo voy a vencer por ti, y lo único que quiero es que me des tu corazón. Bendito y amado Señor y Redentor, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, yo te ruego, bendito y amado Señor, que tú toques corazones en este momento, que tu amor y tu misericordia, bendito y amado Padre, sean una realidad en la vida de muchos que nos escuchan. Yo te pido que tomes su corazón, bendito y amado Señor, y que tú los lleves por camino de bien. Que tu amor y tu misericordia se manifieste y que se quite, que se borre, bendito y amado Señor, todo daño en su corazón. Y que a partir de hoy, bendito y amado Padre Celestial, seas tú quien viva por ellos y en ellos, bendito y amado Señor. Como un acto de fe, bendito y amado Padre, nosotros proclamamos que ellos te han recibido en tu corazón. Que si aún no lo han dicho, lo van a decir, bendito y amado Señor, para que se cumpla toda justicia, pero los entregamos en tus manos, y que seas tú, bendito y amado Señor, quien nos lleve a esa nueva dimensión que tú has decidido por ellos, a eso, bendito y amado Padre, que
desde que ellos nacieron, desde antes de que nacieran, tú tenías para ellos. Llévalos a ese lugar, llévalos a ese punto, bendito y amado Señor. Llénalos de tu amor, de tu misericordia, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, así es. Bueno, así que pues quisiéramos seguir, pero el tiempo apremia. Y para concluir, pues quisiera pues invitarte a que por favor continúes en nuestra pues, transmisión. Pues vamos a seguir acá con los programas, y te invito a que pues nos escuches la siguiente semana, siempre a partir de las 10. Que el Señor te bendiga y te guarde, y espero que sigas acá con nosotros, Iglesia de Cristo Luz de las Naciones, y en el Faro Radio Online. Bendiciones. Hasta pronto.